Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Nosotros el licenciado Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas, además de un reconocido panelista. Así es que, Terrero, vamos a hablar inmediatamente de Cámara de Cuentas. Y antes de irnos a la experiencia pasada, que también ha salido a relucir en algunos medios, esta denuncia que hace la secretaria y miembro de la Cámara de Cuentas, Tomasina de Mackenzie, que dice que el presidente de esa Cámara de Cuentas está usurpando las funciones que la ley atribuye al Pleno y que él se ha proclamado como jefe de la Cámara de Cuentas en todos los aspectos, sustituyendo y marginando al Pleno. ¿Y qué piensa de eso? Primero, buenos días a todos ustedes, amigos, en especial a doña Consuelo, la única dama que está aquí, y también a María Elena que está aquí. Buen día, Andrés. Y las chicas que están ahí, todas. Y María Es que Elena, no había terminado. María Elena, adiós. Hola. Gracias por invitarme, yo me siento muy bien aquí. Está en tu casa, mi casa. Mire, lo primero es que yo debo decir que ojalá que se logren entender los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Ojalá. Primero ese es el sentir primero de alguien que no tiene ningún deseo de que ellos fracasen. Pero la carta que manda la secretaria, muy responsablemente de su parte, hay que ponerle mucha atención. Pienso que al ella hacer esto es porque ha pasado muchas cosas antes de hacerlo, para tomar esa decisión de hacer una carta como esa y hacerla prácticamente pública, porque se mandó, dice, al vía correspondencia al presidente, porque él dice que ha prohibido que le manden comunicación a su despacho, pero también dicen que se mandó al Congreso, a ambas cámaras. Alguien la filtró y lógicamente eso es lo más fácil hacer ahora en estos tiempos que están redes sociales tan abiertas. Pero creo que el Congreso dominicano actúa siempre irresponsablemente, lamentablemente, porque lo primero que salen diciendo es que pueden ser sometidos a juicio político. Primero, eso siempre es la amenaza primero. Antes de investigar, ese órgano es el que por elección indirecta selecciona a los miembros de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, ellos deben ser vigilantes de lo que esté pasando ahí, y la propia ley de la Cámara de Cuentas tiene algunos articulados donde ellos tienen una interacción desde el punto de vista presupuestario y otros para evitar esas cosas. Definitivamente que para la gente que está siguiendo la Cámara de Cuentas dice, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo? Porque no hay informaciones hacia afuera, y eso es lo que tiene que hacer la Cámara de Cuentas, emitir informes y que sean públicos lo más rápido posible. Entonces eso es un tema de que ella dice en la carta eso mismo, de que no están saliendo los informes, y eso debe ser un motivo de preocupación a lo interno. El presidente salió diciendo que no es autoritario, no sé, yo creo que lo que debe hacer primero es juntarse internamente y verificar entre ellos, porque parece que hay muchos problemas. ¿Qué es lo que establece la ley con relación al... ¿Cuál es el rol del presidente? Primero, la autoridad máxima, hay que reiterarla, es el Pleno. Nadie está por encima de nadie en el Pleno. Son pares, iguales todos. Es colegiado. Es colegiado. El voto del presidente es igual al voto de uno de los miembros cualquiera. Igualito. ¿Y quién gestiona las decisiones del Pleno? Porque alguien en particular, es decir, tiene que tener la aplicación de las decisiones. La autoridad máxima es el Pleno, encabezado por su presidente. O sea, su presidente es el administrativo. El que tiene que dar las responsabilidades penales y legales de la Cámara, primero es el presidente. Primero. Pero son iguales todos. Y esa es una de las desventajas que tienen los órganos colegiados, en particular el de la Cámara de Cuentas, que por demás, por ley o por reglamento, sus cheques, las firmas de las erogaciones tienen que ser firmadas por 2 miembros del Pleno. O sea que si hay un conflicto entre los miembros del Pleno, se puede poner en peligro la operatividad de la Cámara de Cuentas. Es la única institución que el Pleno se involucra a todos ellos en la firma de los cheques, la transferencia. ¿Debe ser el presidente un miembro o o 2 miembros sin importar quiénes? No, puede haber 2 miembros del Pleno, pero debe haber un administrativo que no sea del Pleno
que participe, ¿entiendes? De manera que siempre haya operatividad entre el presidente o esa persona del staff o el vicepresidente o el secretario, que es el que tiene firma. Pero el problema fundamental, y yo he dicho, señores, la Cámara de Cuentas, nosotros hicimos un plan estratégico cuando llegamos y determinamos que la Cámara de Cuentas había sido un lastre para la República Dominicana. La Cámara de Cuentas en su conjunto, incluyendo la mía, no me estoy excluyendo, ha sido un lastre para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque no ha satisfecho las expectativas de la población en ningún momento. En ningún momento. Y eso tiene una razón fundamental, y es la elección o la escogencia de sus miembros. Y yo, estando en la Cámara de Cuentas, cuando hicimos ese plan estratégico, hicimos un informe de la descripción legal al Congreso, diciéndole que había que modificar la forma de elección y la composición del Pleno. Y después de eso, antes de la reforma del 2010, yo escribí 2 artículos en el Diario Libre que decían mis responsabilidades, o sea, mis propuestas para la reforma constitucional. Lo escribí y lo dije, no me hicieron caso. Señores, el sistema que hay que tomar aquí es el sistema anglosajón. Debe ser el auditor general de la nación. Una sola persona en la Cámara de Cuentas. Una sola persona que se escoja, lógicamente, por un procedimiento bastante estricto que garantice que haya diafinidad, haya honestidad, que haya capacidad, transparencia en la persona escogida, para que eso pueda operar con un equipo de personas técnicas por debajo con alta calidad. Y establecerle consecuencias para el no cumplimiento. Claro, pero tú tienes 5, antes eran 9, señor, cuando yo estaba ahí eran 9. Yo tenía 7 en contra y 2 a favor. Ahí se cumple la teoría que decía el doctor Joaquín Balaguer, que decía, y decían que lo decía con frecuencia, que cuando él no quería resolver algo, hacía una comisión. Claro que sí. En este caso peor. Porque tú sabes, si tú tienes, por ejemplo, si son 5... Eso es de la política internacional. Sí, pero decían que Balaguer lo decía y lo aplicaba. Sí, las reuniones y comisiones son para eso. Ahora tú llamas al CES. Sí. Ahora tú dices que va a llevar la discusión al CES y es la misma porquería que lleva Terrero. a la comisión. Bueno, sí. María Elena Terrero. Terrero, y mientras tanto, ¿cómo resolver el conflicto? Porque dice, no solamente se cree el dueño, está tomando decisiones unilaterales, es lo que dice la carta, está tomando decisiones unilaterales, decide qué se recibe y qué no. Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto y cómo lograr un órgano cohesionado entre esas 5 personas? Suponiendo que la comunicación es real, primero, que sea verdad lo que ella está diciendo, están en un grave problema la Cámara de Cuentas. Exacto. En un grave problema la Cámara de Cuentas, pero son 5. Solamente ha salido con la bandera 1 de los miembros. O sea que hay 3, aparte del presidente, que deberían exponer y decir qué es lo que está pasando. Están diciendo, yo vi un tuit que decía que 2 de las mujeres, son 3 mujeres, 2 de las mujeres habían estado de acuerdo en lo que se escribió. Lo primero es, señores, confiésense ustedes mismos, revísense ustedes mismos hacia adentro y concilien las discrepancias apegado a la ley. No es que el presidente está por encima de nadie, no puede estar por encima de nadie. El pleno es el pleno de la autoridad máxima y es por votos, la mayoría. Pero oigan bien, esto es importante. La mayoría siempre tiene la fuerza, pero no siempre la razón. Andrés, el presidente de la Cámara de Cuentas en estos días dio una declaración que a muchos sorprendió. El presidente habla de la República que va a investigar Punta Catalina y que va a hacer una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces dice, me voy a poner de acuerdo para ver qué es lo que va a pasar. ¿Eso es correcto? No, totalmente incorrecto. 2 cosas incorrectas de la expresión del presidente. Primero dijo que él iba a verificar el objetivo de la solicitud del presidente. Sí. El objetivo estaba claro. El objetivo del presidente dijo, quiero que me haga una auditoría financiera a Punta Catalina. Y primero, voy a poner claro en algo. Hay cuestionamiento de si el presidente tiene potestad o no para pedirle a la Cámara de Cuentas que le haga un trabajo. Sí la tiene. Sí la tiene. Él la tiene. Sí la tiene. Sobre todo algo de su incumbencia. ¿Dónde está? No, la ley, o sea, él tiene. Sí, no, pero ¿dónde está? No, cualquier persona, Julio. No, pero es que él es el responsable de la administración. ¿Me puede permitir porque hago la pregunta? Sí, claro. Por favor. La pregunta yo la hago porque en el caso de un funcionario público, a diferencia de un ciudadano, al funcionario público solo le está permitido lo que la ley le faculta, lo que la ley le establece claramente en sus potestades. Eso es verdad. Al ciudadano lo que no le está prohibido le está permitido. Pero usted como presidente, no es verdad que lo que no le está prohibido le está permitido. No, lo que pasa es, Julio, que él está pidiendo una intervención, una auditoría a una área que depende de él. Claro. O sea, esa entidad es una entidad del Poder Ejecutivo. Sí.
Entonces él sí puede decir, yo quiero que me auditen a tal ministerio por un problema en particular. Es que la Constitución dice que eso le toca a una de las cámaras. No. Eso dice la Constitución, sí, claro. Las investigaciones especiales. Pero espérate, él está viendo, primero, hay una confusión también en lo que tiene que ver con la Cámara le puede ordenar, el presidente lo puede pedir. Lo puede pedir. La Cámara lo puede ordenar, el presidente lo puede pedir. Es que es un órgano constitucional, estoy leyendo la misma Cámara, de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tenemos personalidad jurídica instrumental, carácter técnico y autonomía administrativa, operativa y presupuestaria correspondiente al examen de las cuentas generales y particulares de la República mediante auditoría, estudios e investigaciones especiales. Pero yo lo que no veo, como dice Julio, a dónde el presidente, que puede ser auditado también, claro. Entonces a ser juez y parte. No, es que él no está haciendo juez, doña, él puede pedirlo, él no puede ordenarlo. Si el presidente dice, audítame, ya tú sabes por dónde adelante. va. Sí, el presidente no está haciendo juez y parte, porque lo que está diciendo el presidente es, yo quiero que me auditen a mi entidad. ¿Cómo no? O sea, audítenme, pero no te está diciendo, hazme tal cosa. Y es tan obvio que entonces va el presidente y le dice, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? No, eso sí está mal. Entonces, pero está mal porque el presidente le pidió que auditara. Él va en representación del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Julio, señores, yo creo que no hay un delito del presidente pedir que le auditen una entidad que está bajo su mando. La Cámara de Cuentas, como dice doña Consuelo ahí, es independiente y autónoma, ¿verdad? Entonces, entre comillas, autónoma presupuestaria, dice entre comillas. Depende del presidente de la República. Entonces. Sí, bueno, por lo menos depende de eso en la parte presupuestaria, eso es importante, y del Congreso, que no ha jugado su papel en ninguno de los dos casos frente a la Cámara de Cuentas, que recibe o ha recibido en su historia menos del 50% de lo que la ley dice que hay que darle. Eso sí. Históricamente. Ok, tú ibas a decir otra cosa entonces cuando decía que lo del que primero que el presidente tiene facultad, tú entiendes, pero ibas a agregar algo antes de otra pregunta. No, el presidente no puede decirle primero que se va a reunir con él, no tiene que reunirse con el presidente. El presidente de la Cámara de Cuentas no tiene que reunir con nadie. Es un error. Y mucho menos decir que no sabe cuál es el objeto, que va a discutir el objeto. El objeto es que me auditen una auditoría financiera. Ahí está el objeto ya. Más nada. Claro. Ahora, la Cámara de Cuentas tiene potestad para decidir no hacer eso, sino hacer otra cosa. Claro. O sea, ya es una decisión del Pleno. El Pleno va a evaluar y dice, bueno, aquí como un legislador te puede pedir, o te puede pedir un regidor, o te puede pedir alguien de la sociedad civil, creo que auditen a tal cosa porque entiendo que hay un problema. Claro, Oli. La Cámara lo recibe y debe ponderarlo en el Pleno, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, cómo hacerlo y cuándo. Sí. Además de mirarse el ombligo, como dice doña Consuelo, ¿qué papel, es decir, el objeto de la Cámara de Cuentas, por qué usted entiende que la Cámara se ha convertido en un lastre y no en un instrumento de gestionar y de garantizar el buen uso del dinero público? Primero, porque para auditar ese dinero público no han dado los recursos adecuados a la Cámara de Cuentas para que lo haga. Históricamente, la Cámara de Cuentas antes era la cenicienta del Estado. Balaguer la tenía en la México, por ahí donde dice el barrio de la Cucaracha, ¿verdad? Sí. O sea, y Balaguer sí se preocupaba porque ellos emitieran el informe. Carlos, eso no le dio barrio. Bueno, así se decía. Pero el barrio de la Cucaracha, ¿dónde está ese? Sí, pero Balaguer se encargaba siempre. La parte de oigan esto es importante. Balaguer se encargaba siempre de que la Cámara de Cuentas jugara su rol con hacer el informe anual al Congreso. La Cámara tiene una potestad constitucional que es hacer un informe anual al Congreso de la ejecución presupuestaria de la auditoría que hizo en el año para que el Congreso decida si le da descargo o no al Poder Ejecutivo. Y Balaguer se encargaba de que eso siempre existiera. Cuando entró Jorge Blanco y eso, recuerden señores, se hablaba de corrupción. Y dijeron, no hay problema porque la Cámara de Cuentas mandó su informe y hizo el descargo. No habían hecho el descargo. Y por eso Jorge Blanco tuvo ese problema. Pero después, a posteriori, cuando yo era presidente, revisando, me di cuenta que habían muchos años sin descargo. Y se lo dije a los presidentes de ambas cámaras. Se lo dije a ellos. Me revisen esto. En base a eso, porque eso es constitucional. Sí. Constitucional, ¿eh? Lo que dicen es que, y disculpe, don Andrés, lo que dicen es que eso es lo que hace el presidente cuando rinde cuentas. Ahí mismo hace un descargo. No, porque el descargo llega después, el de la Cámara de Cuentas. Sí. Que es un tema que yo también discutí cuando estábamos en el juicio aclararlo político. Eso. Sí, cuando estaba en el juicio político decía que había que modificar la ley en cuanto a eso. El informe de la Cámara de Cuentas del descargo, el informe para el descargo, debe hacerse más o menos como junio. Aquí ya ahora se hace en abril, que es en la primera legislatura. En abril, pero ya abril ya pasó febrero.
que donde el presidente rinde cuenta. El presidente lo que hace es que hace un informe al Congreso, lo que dice la Constitución, un informe de lo que hizo y promete cosas. No está pidiendo descargo en ese momento. Sí. No está pidiendo descargo. Andrés, aquella famosa denuncia en la catedral, en el 153 aniversario de la Cámara de Cuentas, ¿por qué el presidente de la Cámara de Cuentas habla en ese escenario como habló? Muy buena pregunta. Miren, con todos los problemas que estaban pasando en la Cámara de Cuentas a lo interno, doña Consuelo sabe algunos, pero a lo interno, porque yo nunca fui públicamente a decir nada a la televisión ni en ningún sitio, y teniendo los medios para hacerlo, porque yo quería buscar la solución interna. Cuando vi que la solución no era posible, después que fui con los actores constitucionales, y todo el mundo era vuelta y vuelta, hablaba del Congreso y otras instancias, y la Suprema Corte de Justicia, José Uber está vivo, lo sabe, y muchos legisladores, senadores están vivos, y lo saben. Yo dije, bueno, ya aquí lo que queda es que vamos a hacer esto público, y lo hice en la catedral, en el púlpito. Pero para eso tú vas a decir, ¿cómo tú vas a mi casa a dar un discurso en contra de un invitado? No puede ser, ¿verdad? Yo me pedí una cita al cardenal López Rodríguez, y fui con todos los documentos de lo que estaba pasando en la Cámara de Cuentas. Y le dije, yo quiero, él me dijo, wow, ¿pero todo eso? ¿Cómo es la cosa? Cuente con mi apoyo. Digo, yo quiero que usted me permita en la misa aniversario leer un discurso. Me dijo, perfecto, pero yo se lo voy a mandar a usted primero para que usted lo revise. Él está vivo, Él está vivo. Y le mandé el discurso. Sí, pero ya no se puede contar con la memoria de él. Está bien, pero él está vivo. Todavía está vivo. Sí. No, pero la memoria... Además, él no es representante de Dios. Él puede hablar exactamente la memoria. No, pero él no se le puede estar citando ya. Está bien. Él no le puede estar llamando para preguntarle. Ok, lo mandé. Y entonces él me llamó, él me mandó y me dijo, estoy de acuerdo, cuente con mi apoyo. Y yo leí mi discurso frente a todas las personas que estaban ahí. Cierto. ¿Y no le cobró nada por eso? No me cobró, no. ¿Nada? No, porque él no cobraba nada. Ahí hay que pagar la misa y la cosa. Nosotros siempre damos una contribución. ¿Viste que le pagó? Él dijo que siempre le daba una contribución. Eso no es una contribución voluntaria. Además, eso no es a él. Pero oye, lo que pasó de ahí fue... Oye, la Iglesia Católica no es así. Oye bien esto, que es importante. Vamos a ver. Cuando la crisis entonces explota bien, yo lo que estaba llamando la atención a la gente, dije, vamos a resolver este problema. Sale público y entonces se habla de juicio político. Entonces yo esperaba que el cardenal iba a hablar. Y un amigo común entre el cardenal y yo fue donde el cardenal le dijo, cardenal, miren, vengo aquí de parte de Andrés Terrero. Oh, Terrero, un hombre serio, que bien, habló bien. Yo apoyé. Sí, pero ¿qué usted va a hacer, cardenal? Y bueno, mira, yo no puedo hacer nada. Porque esto es un pleito entre 7 malos y 2 buenos. 7 malos y 2 buenos. Dijo el cardenal. El cardenal actuó ahí como Xi Jinping. ¿Y cuál eran los 7 malos? Perdón, el pleito fue que comenzó con que se aumentaron los sueldos. Ahí comenzó. Comenzó el problema ahí. Sí, ahí comenzó. Y se quedó ahí el pleito. No, los problemas siguieron por muchas otras cosas que no eran irregularidades. Después hubo varios aumentos y nadie dijo nada. Sí, pero nunca hubo ni fraude al interno de la Cámara de Cuentas. Exacto. Yo no lo permití, yo era presidente, yo firmaba todo, junto con otro. Por eso. Inclusive con otro, era con José Gregorio, que lamentablemente estaba sordo en ese momento, era el secretario del Pleno, y todo firmaba con él. Pero no hubo nunca una irregularidad dentro, eran problemas de manejo. Por eso en el juicio ustedes ven que las acusaciones del Congreso eran por conducta, mala conducta, excepto a mí. Si ustedes ven eso, porque yo veo hoy que en Buena Tinta están diciendo, en el periódico El Diario Libre, hoy. Pero eso lo escribía. Y le voy a mandar una carta a ellos diciendo que a mí me acusaron de irregularidades en auditorías. Eso es falso. Exacto. Yo soy contador público autorizado por fe pública. Yo nunca he hecho eso. Ni en mi vida pública ni privada. Y reto a cualquiera que lo saque en cualquier momento. Eso no es verdad. Sí. Eso no es verdad. Y no cometí ningún error en la Cámara de Cuentas. ¿Y cuál fue la acusación política? ¿Cuál fue? ¿Perdón? La acusación para destituirle a ustedes. No, era mala conducta. Conflicto interno. Mala conducta. El patrón Ángel estaba ahí en esa comisión cuando era diputado. Sí. Después se arrepintió, él lo dijo públicamente. Mire, señores, hay una comisión. Vamos a ver. Era una torre de Babel. Pero hubo una comisión especial que hizo un descenso en la Cámara de Cuentas, que la componían 3 diputados. Ángel Acosta, René Polanco y Radamés Castro, que ya murió. Sí, Radamés, mi amigo de Boca Chica. Señores, los 3, pueden preguntar, que hay 2 que están vivos, dijeron que yo no había cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Yo,
Ninguna. ¿Y por qué ese ensañamiento se pudiera llamar así contra ustedes? ¿Por qué esa actitud porque él se tan...? opuso al aumento, ¿verdad? Primero, claro que sí. Y nunca lo cobré. Nunca lo cobró. Y Leonel nunca entendió eso, porque Leonel era el presidente. Parece que no lo entendió. No, es que ya había un porque si Leonel decía, no me persigan a Terrero, nadie lo perseguía. No, es que había otro acuerdo político. Lo que te puedo decir es que nosotros estábamos auditando, eso sí. Estábamos auditando bien, porque yo soy ya había un acuerdo político para sacarlo. Nos estábamos auditando, inclusive en el juicio lo dije. Entonces el cardenal dijo que vamos a auditar el Congreso. El cardenal dijo que no se podía meter en ese lío, en ese conflicto. Así mismo. Lo dijo. A que se lo dijo está vivo. Y es verdad. Se llama Julio Jacín que se lo dijo. ¿A Julio Jacín? Espérate. Oye, la noticia, José. ¿A qué empresa auditaste? Oye lo que él acaba de decir. Casi todo el cardenal le dijo a Julito Jacín. Julito Jacín fue a hacer esa mediador. Exactamente. Saludos al doctor Julio Jacín. Entonces el cardenal le dijo a Julito Jacín que no se podía meter en eso. ¿Por qué? Porque era un pleito de 7 malos contra 2 buenos. ¿Y quién eran los malos? Los malos eran los otros. Sí, los 7. Eso es lo que decía el cardenal. Y era tú y el otro bueno. ¿Cuál era el otro bueno? Juan Alberto Lora. Juan Alberto Lora. ¿Por qué sale la anterior Cámara en este gobierno? La anterior Cámara que la heredaron del PLD. La que le hicieron Y le hacen una acusación terrible, comenzando por don Hugo. Y aquellos son unos corruptos más. Todos. Ahí no hay 2 buenos y 3 malos. Todo el mundo es malo. Ahí no era 2 contra 7, sino todo contra todo. A la reja. ¿Y a dónde que está ¿Cuál es el problema de la Cámara? ¿Cuál es el problema de la Cámara? El mismo problema, señores, pasó. Le voy a decir, el mismo problema pasó por no accionar, o sea, inacción. Porque ahora nos damos cuenta que la Cámara de Cuentas anterior, que además le hicieron un... ¿Cómo se llama? Le hicieron un algo insólito. Sí. Ellos habían hecho muchísimo trabajo de auditorías. Inclusive las auditorías que ha presentado esta Cámara de Cuentas con relación al Ministerio Público que estaba pidiendo, todas las había hecho la Cámara anterior. Oye eso. O sea que esto no han hecho nada. Bueno, no sé si han hecho nada, yo no puedo decir eso. Yo digo que las que han presentado ellos, fue la que dejaron al Ministerio ahí. Público las habían hecho los anteriores. Ahora, aquellos no tuvieron quizá el coraje de publicarla o de mandarla, no sé, porque eso ya es un problema de ellos. Pero yo pienso que la acusación formal que decían, que es una muy seria, que ahí se maquillaba informe de auditoría. Sí. Eso es un asunto muy subjetivo, señores. Hay que saber de auditoría para pensar y decir eso. El proceso de auditoría, señores, de una auditoría, pasa por muchísimos filtros. Comenzando con los auditores de entrada que están en el campo, revisiones de la misma comisión de auditoría, como una comisión de auditoría de calidad, una comisión de auditoría del mismo pleno, y después al final que el pleno decida, señores. Eso no puede ser, eso yo no lo creo. Entonces, ahí hay un entramado político para haber hecho esta acusación. Perdón, Julio, era un entramado político para haber hecho esa acusación tan rápido, allanamiento. Bueno, en la base lo que hay es política. Lo que pasa es que había una intención. Bueno, yo dije, perdóname, Julio, sí, yo dije que el presidente de la República, Luis Abinader, había cometido un error. Yo dije públicamente, yo estoy responsable, al decir que esta Cámara de Cuentas era una Cámara del PLD y que había que cambiarla. Sí. Porque el presidente no tiene que decir eso, lo que tiene que hacer es esperar el proceso y ya le faltaban 2 meses para salir y que el Congreso hiciera su papel. Básicamente, lo que se... tenemos a Ángela Costa. Tú que hablaste de Ángela. A la que se le atribuye la responsabilidad histórica de haber investigado la situación de la Cámara de Cuentas, haber comprobado que Terrero no cometió ningún error y haberlo llevado a un juicio político. Ángel, un abrazo. Pero fue a la Cámara completa. Patrón, buenos días, patrón, saludos. Un abrazo, hermano. Hace mucho que no se le escuchaba, patrón. Tire para adelante, no coja. Patrón, ¿cuál es su opinión de este proceso que usted protagonizó? Su nivel de responsabilidad histórica en esto de la Cámara de Cuentas y en la destitución de Terrero. Pero no estaba escuchando el programa, pero es un tema sumamente importante, del cual yo estoy altamente arrepentido de haber participado. A ver, que yo lo dije. Okay. Yo lo dije aquí, patrón. Bien, Ángel. ¿Por qué? Claro, porque en nuestro país hay una gran debilidad, Julio, y tú que eres uno de los comunicadores más inteligentes de este país. Gracias. Nuestra gran debilidad es la no institucionalidad, la falta de institucionalidad que vive el país. O sea, nosotros vivimos esa experiencia, hicimos un juicio político, el único que se ha hecho en la historia, hicimos un procedimiento, una investigación,
Y eso no sirvió para nada. De ahí en adelante es que la Cámara de Cuentas fue mala. Las que vinieron son peor que las que nosotros juzgamos. Entonces eso no tiene sentido y yo me arrepiento. Ángel, está bien, las demás fueron malas, pero ¿por qué fue la acusación y por qué fue la destitución de ellos? Exacto. Mira, hubo dos elementos que llamaron la atención de la Cámara, y tú conoces porque tú eres legislador, tú fuiste legislador, José. Así es. El Congreso, mira, permíteme decirlo de esta manera, don Andrés Terrero está ahí. Sí, claro, te está escuchando con las orejas para... Perfecto. El país no sabe qué es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un órgano ad hoc del Congreso. Ese órgano no es independiente, es un órgano ad hoc del Congreso. Y realiza y existe para servir de apoyo al Congreso en la evaluación de la rendición de cuentas. Luis Abinader rinde un informe el próximo 27. El Congreso lo recibe y con el informe de la Cámara de Cuentas, dice la Constitución, visto el informe de la Cámara de Cuentas, aprueba o desaprueba esa gestión. Exacto. Y eso tiene un significado en justicia y legalmente, que la Cámara apruebe o desapruebe ese proceso. Pero aquí no se sabe. No. Cuando nosotros auditamos el informe de ese año de la Cámara de Cuentas, las auditorías que estaban incluidas no eran del año correspondiente al informe que estaba rindiendo el presidente. ¿Y qué es esto? Fue el primer llamado de atención. Entonces se armó un lío por un aumento de salario entre miembros de la jueces, miembros de la Cámara de Cuentas, que en ese momento también eran jueces. Y con el escándalo, la situación pública, cuando investigamos, tengo que decir que nosotros detectamos que en ese procedimiento de los 5 integrantes había 2 que no tenían ningún tipo de responsabilidad. El cuñado de Leonel Fernández. Había uno que era cuñado de Leonel. Juan Adalberto Lora, sí. El cuñado de Leonel Fernández, un hombre honorable. Que yo cuando conocí esto, digo, no, a este hombre no se le puede incluir en no debieron ponerlo en esa Cámara de Cuentas porque eso era conflicto de interés. Y don Andrés Terrero, que es para mí el principal activo que tiene la República Dominicana en materia de control y auditoría. El principal activo que tiene el país, reconocido por organismos internacionales. Sí. Pero no era posible juzgar a la Cámara de Cuentas solamente a 3 de sus integrantes. Teníamos que meterlo a todos. Leonel trató de intervenir para que nada más juzgáramos o lleváramos a juicio a los que habían actuado incorrectamente, pero eso no fue justo, patrón. No es justo. Bueno, pero porque si yo no he cometido ningún delito, no me puede condenar junto con lo que lo cometieron. No, había que juzgar al pleno, porque Andrés Terrero cometió un error. ¿Cuál? Y fue que a pesar de que él durante casi 2 meses había mantenido una posición firme de no ceder a las presiones para hacer el aumento salarial, en la última sesión cedió. Y entonces eso lo implicó. Ángel, yo sostuve conversaciones mucho tiempo con el profesor de Sena Lugo, profesor de la UAS, que fue miembro de esa Cámara de Cuentas. Benjamín de Sena Lugo. Y él se quejaba permanentemente de que su destitución fue injusta. Incluso él elevó recursos. Fue el único que destituyeron, el único. De Sena Lugo. El único que destituyeron porque los demás renunciaron. Sí. Él no quiso que, él no renunció porque él dijo, él no renunció porque él dijo que él no había hecho nada más. No ha hecho nada más. En el caso de Sena Lugo, ¿qué opinión tienes tú, Ángel, y Andrés Terrero? ¿Qué opinión tienen del profesor de Sena Lugo? Mira, Sena Lugo, yo creo que el problema interno era muy grande porque mucha gente no aceptaba que yo fuera el presidente. Por una razón cualquiera. Resistencia. Me toca a mí, es a mí que me toca. De Sena Lugo había sido vicepresidente de una Cámara anterior. Y él también tenía intención de que sea presidente. Yo eso no lo puedo criticar. También todo el mundo puede aspirar. Pero lo único que hubo ahí fue problemas personales. Insultos, muchísimos. Es verdad. A mi se persona, creían con más mérito, más merecedores. Por eso entonces, ¿por qué a Sena Lugo no lo ponen como lo pusieron a usted y pusieron al cuñado de Leonel? Sino que lo meten en el otro saco. Por eso que usted dice el No, ¿en cuál saco? No, porque no renunció. No. Él no renunció porque él estaba diciendo que él no había hecho nada malo. Pero hubo que juzgarlo, por eso lo destituyen. Lo que pasa es, mira, para refrescarle a la gente, cuando se hizo en la Cámara de Diputados, que es el fiscal, actuó como fiscal,
acusan, ya formalmente, 5 de los 9 renuncian. Antes, ¿entienden? Antes del juicio, ¿eh? 5 de los 9. Sí, sacamos 4, ¿verdad? De esos 4, 3 gente hay ahí. renunciamos antes, o sea, después del juicio y antes de emitir la sentencia el Senado. Y a mí, en mi caso particular, le voy a decir algo. Están vivos 2 de los que estaban. A mí, después que yo intervine y tuve 6 o 7 horas en el juicio, debatiendo todo y poniendo todo claro, me dijeron, Terrero, tiene que renunciar. ¿Y quién le dijo eso? Porque lo mandó a decir Reinaldo Párez Pérez, me lo mandó a decir con Dionis Sánchez y con el senador de Puerto Plata. Sí, fue una decisión política. De Puerto Plata, Francis Vargas, y creo que estaba también el senador de La Vega. Ellos podrán decir. Euclides Sánchez. Me dijeron, está dando datos aquí históricos, compadre. Porque, digo, yo no tengo que renunciar. Porque ¿qué yo he hecho? La misma actitud de Sena Lugo. Correcto. Entonces me dijeron, si no renuncias, te vamos a destituir. Oye bien, ¿eh? Ay, cuño. Y si te destituimos, te vamos a inhabilitar por 5 años. Oye. Porque la Constitución de la República, dicen ellos que había un error. Dicen ellos, ¿verdad? Porque cuando tú vas a juicio político, tú vas a un juicio, ¿eh? Sí, no es una sentencia previa, es un juicio. Se descargan, ¿no? Ellos decían que no, que era o te condenan o renuncias. Eso es un abuso. Sí, es un abuso. Eso es injusto. Eso es injusticia. Perdón, ¿y qué pasó? Entonces le mandó esa comisión, coño. Era política la decisión entonces. Claro. Entonces yo ahí mismo, yo dije, no. ¿Qué es lo que no es político en este país, José? Perdón, que ahora falta Ángel, que era fiscal. Espérate, Ángel. Ángel, ¿qué tú? Espérate, Ángel. Tú preguntas, Ángel, ¿qué tú opinas de lo que yo dije de Sena Lugo, que fue el único que ustedes destituyeron? Exacto. Porque se mantuvo en su posición de que él era inocente. ¿Y qué tú opinas de lo que dice Terrero, que una comisión del Senado, con una actitud preventiva, le dijo, renuncia para no inhabilitarte políticamente después que te destituyamos? ¿Qué opinas tú que era fiscal de ese proceso? De Sena Lugo no fue inteligente. En el momento político, como todo es político, aquí y fuera de aquí, él quiso tener ese pulso y no había cómo ganarlo. Había un ambiente en el país de que ese otro elemento, o sea, había una percepción de que la Cámara había que quitarla. Espérate, espérate de la comisión. Espérate. Él no dijo eso. Y sobre la comisión, yo sé que se hizo esfuerzos extraordinarios para salvar algunos nombres. A mí se me acercó, entre ellos Julio César Valentín, presidente de la Cámara de Diputados, para cuando rendiéramos el informe final, excluyéramos del juicio a Andrés Terrero y a Lora, el cuñado de Lionel. Sí. Independientemente de los hallazgos que ustedes encontraron. No había nada. Espérate, no, yo no estoy diciendo que había compromiso, pero había una decisión de la comisión de que fueran todos destituidos. Bien. Entonces, pues gracias. Bueno, qué interesante se tornó esta conversación. Gracias por esta oportunidad. Terrero, finalmente te quiero preguntar algo ahí. Bueno, eso ustedes deberían llevarlo al cine. Interesante esa vaina. Claro, aquí local. Terrero, ¿estás de acuerdo? Nada más no es vaina de ¿Estás de acuerdo con que la Cámara de Cuentas, por la incapacidad que tiene para satisfacer la demanda, vaya a firmas privadas hacer auditoría? Sí, la propia ley lo contempla, la 1004. En los casos en que ellos no tienen el material con la capacidad específica de un tema particular, ellos pueden contratar firmas de contadores públicos autorizados, independientes. Firmas auditoras. Claro. Siempre bajo el lineamiento de la Cámara de Cuentas. Bueno, no sé Pero antes no, perdóname, Julio, esto es importante, miren. Eso que dijo para el final, o sea, yo pensé no renunciar, pero la intención de demandar al Estado. Pues ya me dijeron que me van a destituirla. Sí, lo dijo. Entonces yo nada más llamé a mi esposa, No pude llamar a nadie porque me dijeron, tienes 5 minutos para que decida, Terrero. 5 minutos me dijeron. Mierda, con fuego y puya. 5 minutos. Y yo soy un hombre guapo, Yo soy, pero también soy inteligente. Y también eres racional. Prudencia. Entonces yo dije, bueno, voy a meterme a pelear con el Estado. De tu tiempo. Vamos, decidí, le dije a mi mujer, voy a renunciar y explícale a mis hijos, a los grandes, que yo le explico después por qué renuncié. Pero antes de eso, Julio, esto es importante, y está Valentín ahí, cuando estaban discutiendo en la Cámara de Diputados, que lo dijo Ángel Acosta, que en verdad a mí no me iban a incluir ni a mí ni a Lora, porque no había razones. Oye, lo pueden justificar como quiera, pero no había razones.
Cuando ellos iban a decidir en la noche, Pero la señores, cámara ya era estoy una, terminando. la Fueron a cámara mi es casa una. a las 11 de la noche. Fueron a mi casa a las 11 de la noche. Valentín y Minuto Tavares. A mi casa. A las 11 de la noche. Atención, esto es histórico también. A decirme. ¿Qué le dijeron? Terrero, mira, tenemos un debate en el pleno. Hay un grupo que dice que no te vamos a incluir, otro punto sí. Te pedimos que tú renuncies. Y yo dije, ¿Otra vez? Por favor, Sí. de noche. Le agradezco su visita, Valentín pero váyase de Minú. mi casa. Porque si yo renuncio, soy un ¿Usted lo irresponsable. votó de su casa? Sí, ¿A Valentín y a Minú? Sí, porque Atención, yo atención. Yo soy un hombre responsable. Si yo renuncio en ese momento, soy un irresponsable mayor. Bueno, gracias. Espérate, Julio, licenciado espérate, que Andrés hay un dato importante. ¡Cambio fuera! Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.